Buenos días, amada iglesia. Ya en el día del Señor, un domingo, hoy con un formato distinto, hoy de una manera distinta a la habitual, que es congregarnos en nuestras iglesias, pero con el mismo fondo, con el mismo contenido, con la misma idea de que podamos crecer y seguir avanzando en el conocimiento del Señor. Hoy vamos a reflexionar en la última parte y el último capítulo y los últimos versículos de la carta segunda de Corintios. Y la pregunta probablemente sea, ¿tendrá esto algo que ver o será tingente la carta segunda de Corintios al final de sus capítulos? Para nosotros hoy, en este tiempo incluso donde estamos viviendo esta pandemia, yo creo que sí, el Señor nos va a hablar, el Señor va a ser bueno con nosotros en mostrarnos de su gracia y darnos de su palabra. Así que les invito a que leamos la palabra del Señor. Epístola del apóstol San Pablo, entonces a los Corintios, capítulo 13, de los versos 5 hasta el 14, dice así: Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros somos como reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Por esto os escribo estando ausente, no para usar de severidad cuando esté presente conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolados, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con vosotros, con todos vosotros. Amén. La exhortación final del apóstol a la iglesia de Corinto, en esta exhortación final, tanto creyentes como ministros del Evangelio, somos reprendidos, somos animados, pero también somos desafiados al límite de nuestra comprensión. A modo de concluir esta serie de estudios, a modo de ya ir terminando, quiero proponerles más bien que dirijamos nuestra atención a tres aspectos, a tres puntos que harán que resalte la gracia de Dios para nosotros y para la iglesia en general. El punto uno es tratar de entender la mente de Pablo, pensar por qué hace todos los esfuerzos que hace de tratar de recuperar una iglesia tan rebelde, tan distinta, tan imperfecta como lo es Corinto. La segunda es considerar el examen que Pablo está proponiendo. Esto es una prueba temeraria, es una prueba que no da lugar a ambigüedades. Las opciones en esta prueba que Pablo está proponiendo es o somos aprobados o somos rechazados en cuanto a nuestra fe. Y lo tercero es destacar por sobre todo lo que hace el final, el acento de un dulce pastor. Los deseos que Pablo tiene, los deseos y la manera en que se despide en su carta nos darán un tremendo descanso en la gracia del Señor. Así que pasemos a considerar la mente de Pablo. Yo creo que la mente del apóstol Pablo definitivamente es una mente, hermanos amados, que está funcionando no según los estándares y los anhelos de este mundo. Primero porque hasta los últimos versículos ustedes se dan cuenta que está intentando persuadir a las personas de la iglesia de Corinto. Está intentando hacerlo, pero para que encuentren el gozo, para que encuentren plenitud y para que encuentren mayores deseos, mayores riquezas en Cristo. Lo segundo es la manera en que persuade. Pablo no utiliza cualquier manera, sino que lo hace a través de mantenerse en la verdad y de pedir a la iglesia una evaluación sobria de su ministerio y del ministerio que ellos también están desarrollando. Al final de esta carta nos deja a nosotros un gran desafío, a los creyentes como nosotros,
nos deja el desafío de probar nuestra fe, de ver si realmente estamos en una fe que es salvífica o simplemente estamos en una creencia vacía, lo dice el apóstol. Por otra parte, si desafía también a quienes ejercemos el ministerio pastoral o en nuestras casas para ver cómo es que la perseverancia de un buen pastor, la perseverancia de una persona en las tareas, la entrega absoluta en las tareas de la iglesia, tiene un alto grado de compromiso por el gozo y la plenitud del Evangelio. Pablo engendró una esperanza puesta más allá del sol, en Romanos 8:18. Consolidó una confianza, hermanos queridos, de que Cristo era el que lo amaba a él y no en lo que él hacía por Cristo. Romanos 8:35. Y finalmente descansó absolutamente en la verdad de la suficiencia de la palabra, como iniciador de la fe, como generador de la fe y también como preservador de la fe. Esto lo vemos en Hechos o en 2 Timoteo 3:16. Pablo nos exhorta, nos anima, pero también nos reprende. Pero por sobre todo esto, además nos extiende esperanza y fe, hermanos. Porque Pablo lo que quiere finalmente es la salvación. Así que para ello examinemos entonces el punto que tiene que ver con esta fe, esta prueba que nos propone Pablo. Permítame iniciar este punto, recordando uno de los íconos que nos legó la Edad Moderna, el método científico. Desde los inicios del siglo XV se cuenta con grandes personajes tales como, no sé, Copérnico o Kepler, y hasta el siglo XVIII con la era de la Ilustración, con Isaac Newton. Aprendemos de ellos, ¿no es cierto?, la relevancia de razonar, de investigar y de exponer los resultados como una manera de aprender o de probar el conocimiento, de comprobar lo que es cierto, lo que es falso, de aprender nuevas cosas. Así que para entender la significancia de esto, por ejemplo, recordemos que a partir de esta forma de probar las cosas, aprendimos que la Tierra, por ejemplo, no es el centro del universo, con Copérnico. Conocimos las bases de la mecánica, conocimos el cálculo diferencial, conocimos la ley de la gravitación universal, tantas cosas que se descubrieron en esta época. Todo esto a partir de razonar, probar y luego exponer los resultados. Esto pareciera ser el boom del siglo XV, pero tenemos entonces que probar todas las cosas, poner a prueba las teorías, y es cuestión vital, ¿no es cierto? Sean científicas o cuestiones teológicas, esto es precisamente lo que Pablo está proponiendo a la iglesia. Está proponiendo a la iglesia de Corintios que prueben. Prueben ustedes mismos si están en la fe. Prueben ustedes mismos, y lo dice el versículo 5, lo que estábamos leyendo, dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Si estáis en la fe, probaos. O no os conocéis, dice, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados. Ahora bien, Pablo propone en este versículo dos cosas. Propone un método de prueba y un objeto de la prueba. Así que, pensando un poco en la idea de la era moderna, consideremos estos dos asuntos. El método de prueba. ¿Cómo debían probarse? ¿Cómo debían probar la fe? Bueno, la respuesta es simple, lo dice el texto, examinándose a ellos mismos. ¿Pero qué significa esto? Significa, según Pablo, que hagan un ejercicio, como dice más adelante, un ejercicio lógico, a ver cómo les llegó a ellos la fe, cómo aprendieron, y si están invalidando esa fuente, entonces, por lógica, están invalidando entonces también la veracidad y la pureza de su propia fe. Un comentarista lo expresa más o menos de esta manera. Él dice que más o menos que el apóstol Pablo, por ejemplo, llamó la atención a la incongruencia de estas personas, llamó la atención a la incongruencia de la fe de ellos, a la fe genuina, que su apostolado, si su apostolado era falso, era porque ellos también entonces estaban de alguna manera en falsedad. No podía ser de que ellos sí estuvieran en la razón, en la fe coherente, y que Pablo no, por cuanto ellos recibieron la fe de Pablo. Así que Pablo es incisivo con esta exhortación, pero a la vez la base de la dureza de su argumentación es un profundo amor, un deseo de amarlos, no de minimizarlos, sino que de fortalecer la certeza de la fe en ellos, traerlos nuevamente a la confianza
de su liderazgo, pero también fortalecer la fe de ellos. Si yo soy apóstol y ustedes están en la fe por mí, entonces la fe que ustedes tienen es buena. El objeto de la prueba, entonces, esta es la fe. El apóstol no es, el propósito no es describir la fe en este paso, sino que más bien mostrar cómo es que la fe debe ser probada. Que la evalúen, que la comprueben, si está expuesta en el lugar correcto. Esto es importante, hermano, porque aunque todo el mundo pueda declarar tener fe, lo más relevante es determinar dónde está puesta esa fe, sea mucha o sea poca. Por ejemplo, para personas como John Piper, poner la fe en lo eterno es maximizar los beneficios del cristiano. Es lo que él ha llamado en sus libros el hedonismo cristiano. Por otra parte, por ejemplo, un autor como Timothy Keller, él destaca otra perspectiva en cuanto al destino de nuestra fe. Él dice que si hemos de tener fe, por débil que ésta sea, ¿cierto? Lo más sensato sería ponerlo en el lugar más sólido y más duradero. Está claro que con estos dos comentarios para estos autores, estos pastores, teólogos, ¿no es cierto? El objeto del destino de nuestra fe es lo importante y este debiera ser nada más y nada menos que Cristo. Ahora bien, por causa de nuestro contexto será necesario, ¿no es cierto? Nuestro contexto latinoamericano, chileno, pero también penquista, aclarar un aspecto más acerca de la fe y es la naturaleza de la fe de la que Pablo está pidiendo validar. Así que partiré enumerando quizás algunas cosas de las que yo creo que según el texto no son la fe, para que luego veamos qué es la fe de la cual Pablo está hablando. En este momento, en este contexto, lo que no es fe en cualquier cosa, no es fe como cuando alguien dice, mira, lo importante es creer, aún en estos tiempos. No es ciega, no es una fe ciega, pues la fe ciega más bien es una invención, es una distorsión de la doctrina bíblica, intentando mostrar como un salto al vacío. No es fe tampoco en hacer que las cosas sucedan, no es ese tipo de fe, no es que está declarando o no estamos demostrando la naturaleza de esa fe, pero no es esa fe que intenta hacer que las cosas pasen, no es ese tipo de fe. Entonces, ¿de qué tipo de fe estamos hablando? El comentario del conocimiento bíblico nos muestra a nosotros cómo un comentarista de ese libro nos muestra que la pregunta de Pablo se interpreta normalmente con relación a la fe que justifica, o sea, la justificación posicional, es decir, yo fui salvo porque creí en Cristo. Pero con mayor probabilidad también muestra que la prueba de esta fe es la prueba práctica, la prueba de fe de santificación, de hacer que las personas, además de creer, también ellos avancen en la fe, en la confianza de la palabra de Dios. El comentarista nos da una luz entonces para entender de qué se trata el creer y el confiar activamente en la obra y las enseñanzas de Cristo. Una cosa es confesar a Jesucristo, pero otra cosa muy distinta es estar seguros de que confiamos y seguimos confiando en Él. En la Reforma a esto se le llamó sola fide. Voy a recordar algunas partes del Catecismo de Westminster, donde dice que la fe que justifica es una fe de gracia, es una fe salvadora, opera en el corazón del hombre. Ellos dicen, hablan esto, y es la palabra de Dios la que le inicia, siendo convencidos nosotros de pecado, cuando la fe verdadera nos convence de pecado, de nuestra incapacidad y de la incapacidad de cualquier otra criatura de salvarnos. Por lo cual eso nos lleva al único punto de pedir perdón y de buscar en el Evangelio. Sino, y además, perdón, de esto, es recibir esa fe en la que descansa solamente en Cristo, para el perdón de nuestros pecados y para la salvación y la vida eterna. Así que una persona justa está delante de Dios para salvación, y hay un montón de textos que nos van a hablar de esto, Romanos, Hebreos, Hechos de los Apóstoles, qué sé yo, Primera de Juan, Filemón, qué sé yo, un montón de cartas que nos van a hablar. De acuerdo con la confesión entonces de Westminster y a otras cosas, a otros estudios de teólogos, las confesiones reformadas y los teólogos van a coincidir en que la fe entonces identifica tres elementos. Entonces, notitia,
ascensus y fiducia. Son tres conceptos, son tres palabras en latín, pero que nos muestran a nosotros cómo fue que nuestros padres en la fe pensaron y reflexionaron acerca de la fe, acerca de qué significa tener fe. Y para poder profundizar un poco, porque creo que es relevante para nosotros esto, es que entendamos que la fe salvífica, la fe de la que Pablo está hablando, la fe que le está pidiendo a la iglesia de Corinto que pruebe, es esta fe, es una fe que tiene un conocimiento intelectual, que tiene noticia, que tiene en sí, además de ese conocimiento intelectual, un asentimiento, es decir, una aceptación de esa verdad, eso es ascensus, y que tiene fiducia, es decir, que confía, que descansa en lo que conoció intelectualmente, en lo que aceptó como verdad, y ahora descansa y vive por esa verdad. Es esa la clase de fe por la cual murieron los primeros padres de la fe como mártires. Es esa la clase de fe de la que Pablo está hablando que prueben a la iglesia. Es esa la clase de fe que al principio de nuestra iglesia en Chile fue la que nos infundaron, una fe en Jesucristo, una fe que salvaba, una fe que rescataba, una fe que hacía que las personas cambiaran por la vía del conocimiento de la palabra, de la aceptación de esa verdad y de descansar en esa verdad. Ahora, ¿esto qué tendrá cabida hoy en nosotros? Creo que por todos lados, es decir, de todas maneras es que es muy relevante que hoy día comprendamos esta fe, porque hoy día personas hay, incluso en este momento de contingencia, en este momento de presión social del asunto que estamos viviendo de la pandemia, personas hay que están tratando de ejercitar la fe, pero de una manera no bíblica, no como la estamos explicando acá, sino que están tratando de ejercer la fe de una manera en la que hemos visto como apóstoles, como el apóstol Maldonado, como otras personas que han salido, ¿no es cierto?, por la televisión, tratando de ejercitar una fe que no es la fe que Pablo está pidiendo que prueben. Personas hay que están ejercitando la fe en que somos cristianos, entonces nos damos igual la mano, nos abrazamos y nos besamos porque a nosotros la pandemia o el coronavirus no nos hace nada. Esa no es la clase de fe que Pablo está pidiendo que prueben. No es que salgamos a la calle a probar nuestra fe, a ver si somos o no cristianos, tratando de ir en contra, ¿no es cierto?, de la naturaleza de lo que está sucediendo para poder producir cosas. Dios hace eso con nosotros cuando Él determina que es necesario y que es correcto. Pero nosotros los cristianos no estamos autorizados a probar ni a tentar a Dios con eso. Así que personas que enarbolan una fe, que están pretendiendo, ¿no es cierto?, que esa fe les sirve como un superpoder para poder provocar cosas o para detener cosas o para hacer que cosas sucedan, esa es una fe no bíblica, esa es una fe falsa, esa es una fe que hay que acusarla, que hay que apuntarla y que, hermano, usted y yo no debemos estar en esa fe. Así que esto también produce descanso en nosotros. Otro elemento es que produce descanso. ¿Por qué? Porque imagínese usted que nosotros nunca somos o nunca hemos sido de aquellos que hemos tenido la posibilidad o la gracia de parte de Dios de, no sé, de poner las manos sobre alguien y que sane, o de hacer que un milagro ocurra, o de que algo sobrenatural pase sobre nosotros. ¿Eso quiere decir que no somos cristianos? ¿Eso quiere decir que no soy salvo? ¿Eso quiere decir que la gracia de Dios no está en mí? No. Según Pablo, la fe que él está pretendiendo que la iglesia apruebe es la fe del conocimiento de la verdad, de la aceptación de la verdad y de la confianza en la verdad del Evangelio. ¿Cuál verdad era la que Pablo estaba predicando en ese minuto? Esto es algo interesante, importante que siempre lo consideremos. ¿Cuál era esa fe? ¿Cuál era el conocimiento? ¿Cuál era la verdad que estaba pretendiendo Pablo que ellos asintieran? ¿Y cuál era la confianza a lo que las estaba llamando? No era ninguna otra que esta. Que Jesucristo vino, que se encarnó, que fue el Hijo de Dios, que murió, que resucitó y que ahora nos da la oportunidad a nosotros de creer en Él y por Él, entonces ser salvos. Entonces es importante la prueba que Pablo está pidiendo a la iglesia y es relevante para nosotros en estos tiempos. Es relevante que nosotros consideremos, hermanos, que la fe que en este tiempo se va a pedir que se pruebe en nosotros no es la fe en la cual muchas personas van a estar enarbolando de tratar de ejercer un poder. No, va a ser la fe en creer a la palabra. ¿Qué me dice la palabra? Y más tarde lo vamos a ver al final de las palabras del apóstol.
Él quiere que nosotros más bien entendamos que Jesucristo es el único camino, es la única verdad y es la única vida. Y así como Pablo lo experimentó para ellos, ellos deben experimentarlo para otros. ¿Cómo lo experimentó Pablo para ellos? Con sufrimiento, con paciencia. Lo experimentó de tal manera que ellos pudieran ver que así como Cristo se entregó por el mundo, Pablo en su ministerio se iba a entregar por ellos. Así que esto nos lleva a nuestro tercer y último punto. El dulce acento de un buen pastor. Al final de su mensaje, Pablo no asegura el futuro de la iglesia. No termina diciéndoles que van a ser victoriosos o ofreciéndoles bendiciones de Dios como a cambio de su obediencia, diciéndoles obedezcan para que Dios les bendiga, ni atemorizándolos con su autoridad de apóstol. Por el contrario, Pablo pone el tiro de gracia sobre todos nosotros con una cordura, pero con un ferviente deseo de edificar la iglesia. Observemos algunos de los versos, por ejemplo, fíjese usted el verso 7, dice, él parte diciendo, oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis. ¿Sí? Verso 9 va a decir otra cosa, dice, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y vosotros estéis fuertes. Aún oramos por vuestra perfección. El verso 10 dice, por esto os escribo, estando ausente, no para usar de severidad, sino para que, estando presente conforme a la autoridad del Señor, que me ha dado para edificación y no para destrucción. Recordaba cuando el Señor me llamó, me recogió y me trajo a sus caminos. Me puso al cuidado de una iglesia y de un pastor, a quien amo, mi pastor Nacor, a quien siempre admiré por la manera en que trataba la congregación, era tan paciente. Con el tiempo Dios me permitió colaborar con él en algunas de las tareas que él desarrollaba, en diversas tareas, en varias. Pero una de las más desafiantes para mí y para todo el grupo que le colaboramos como oficiales fue sobrellevar a la iglesia, sobrellevar las iglesias. Él tenía una frase que no la repetía con frecuencia, pero que la vivía diariamente. Yo la recuerdo así, él decía, si no sirve hoy, servirá mañana. La paciencia de un pastor. Creo que esta es la esperanza de Pablo. Esta es la esperanza del apóstol. El versículo 11, fíjese cómo termina, dice, por lo demás, hermanos, ¿qué? Tened gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir, vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Os saludamos a todos vosotros con ósculo santo. Todos los santos saludan. La gracia del Señor. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros todos. Con vosotros. Amén. Así que las preguntas que tenemos que hacernos al final de esto es, ¿estamos poniendo nuestra fe en Cristo? ¿Es nuestra fe bíblica? Hermanos, ¿estamos desarrollando un corazón compasivo, un corazón no solo compasivo, sino que sobrio para con el cuidado de nuestros hermanos? La palabra del Señor nos humilla, nos ilumina, pero también nos humilla. Nos muestra su gracia, nos muestra cómo es que Dios de alguna manera configura, capacita a personas como el apóstol para darle una mente tan clara, una mente donde Él no usa, ¿no es cierto?, nuestros sentimientos para exacerbar emociones en nosotros, sino que con claridad, nos explica el Evangelio, nos exhorta, pero también nos ama. Es una mezcla muy difícil de conseguir, pero no es que sea Pablo, sino que es el Espíritu Santo. Por eso es que el apóstol probablemente termina deseando que estos tres elementos de la Trinidad de Dios estén en nosotros, es decir, el Señor, la gracia del Señor Jesucristo, ¿cierto? El amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea en todos vosotros. Hermanos, tenemos una gran misión y la carta de Corintios no pudo haber sido más precisa, la provisión de Dios para nosotros como Iglesia Unida, de tener esta posibilidad de estudiar la palabra del Señor en secuencia. Y justo coincidir hoy en tiempos de tanta convulsión,
donde vamos a tener tantos mensajes que nos van a llamar a la fe, vamos a tener tantos mensajes en internet, probablemente de ministros por todo Chile, que nos van a estar haciendo un llamado, una exhortación a la fe. Y creo que la enseñanza de Pablo de 2 Corintios, capítulo 13, al final nos deja a nosotros un hermoso desafío de pensar, de reflexionar si en verdad estamos en la fe. Hoy día, lo decía el jueves, muchas personas van a sufrir, pero van a sufrir más que por la pandemia, van a sufrir porque en verdad se van a dar cuenta de que en este periodo sus corazones terminarán de enfriarse. ¿Sabe por qué? Porque no están en la fe. Muchas personas se van a dar cuenta de que en verdad no les da lo mismo ir o no a la iglesia. Se van a dar cuenta de eso. Y no es que sea o dé lo mismo ir o no a la iglesia. ¿Saben lo que va a revelar eso? Va a revelar que va a haber corazones que nunca estuvieron en la fe. Que lo que tenían ellos era un modo, que tenían ellos era un hábito. Así como un cura se pone un hábito, ellos tenían un hábito de ir a la iglesia. Porque ahora, en tiempos de angustia, les va a dar exactamente lo mismo estar con sus hermanos o no estar. El apóstol dice y muestra que él espera que estemos en comunión los unos con los otros. Y hoy probablemente va a ser un tiempo en donde vamos a ver que muchas personas van a reconocer y van a pensar, en verdad no es tan importante ir a la iglesia. En verdad no es tan importante. En verdad no es tan importante compartir con los hermanos. Y aquí yo también, mira, tengo YouTube, tengo un montón de cosas, elementos electrónicos ahora tecnológicos donde me puedo alimentar, tengo Biblias por doquier, podemos alimentarnos en nuestras casas. En verdad no necesitamos ir a la iglesia. Quienes piensen así, lo único que van a revelar es que no están en la fe. Porque si estuvieran en la fe, reconocerían el primer elemento de la fe, que es la noticia, conocimiento. Y la Escritura está llena y está enlazada de tal manera que siempre nos llama a la comunión. Cuando incluso su pueblo estaba dispersado, Dios lo unió. En el Nuevo Testamento estableció la iglesia como el medio de gracia para que nosotros no solamente camináramos en fe, sino que también nos santificáramos. La iglesia es la unión de los santos que propició Cristo en la cruz para nuestra santificación. Así que, hermanos, creo que las preguntas son relevantes. Hemos estado en la segunda carta de Corintios, estamos terminando y ahora les invito a que con gozo, con alegría, en medio de este tiempo de convulsión, reflexionemos en nuestra fe, reflexionemos en lo que estamos creyendo. No dejemos que nuestras familias se enfríen, sino que con mayor deseo entonces busquemos del Señor en nuestros hogares y en lo posible corramos a nuestras iglesias. Y comencemos ya la próxima semana con la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Que el Señor les bendiga, que tengan un excelente día y nos vemos o nos conectamos por la tarde. Que el Señor les bendiga.